Hoy día estamos 19 de enero. Repaso, full repaso. Bueno, a ver, ¿qué dice acá? En un triángulo rectángulo, la distancia del incentro a la hipotenusa es de 3 unidades. ¿Cuánto es la distancia en unidades del ortocentro al incentro del triángulo? Entonces, hay que graficar ese triángulo rectángulo. Por ejemplo, de esta manera. Recto, hay un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Recto, por ejemplo, en ese vértice. Y en ese triángulo rectángulo, nos dicen que la distancia del incentro hacia la hipotenusa es 3 unidades. Recuerden que el incentro es el centro de aquella circunferencia inscrita. También se puede decir que por ese incentro pasan las bisectrices. Entonces voy a ubicar el incentro, por acá tengo esa herramienta llamada incentro. Selecciono los vértices y el programa ya me da exactamente el punto notable llamado incentro. Digamos que sea de nombre I, usualmente al incentro de nombre I. Entonces digo por aquí, I es el incentro. Y nos están diciendo que la distancia del incentro hacia la hipotenusa es de 3 unidades. La altura, mejor dicho, ¿no? La altura trazada por el incentro. Esta altura trazada por el incentro es de 3 unidades. Y nos preguntan cuánto es la distancia del ortocentro hacia el incentro. Recuerden que el ortocentro es el punto por donde pasan las alturas. Si desean también, el ortocentro es el punto de intersección de 2 alturas. También se puede decir eso. ¿Ya? Así que como este triángulo rectángulo tiene esas alturas que son los catetos, en el triángulo rectángulo, el ortocentro sería el vértice del ángulo recto. Digamos que el ortocentro sea de nombre O. Y es el incentro y O el ortocentro. Y es el incentro. Y el punto donde chocan esos dos catetos, esas dos alturas, sería el ortocentro. Y nos piden calcular la distancia del ortocentro hacia el incentro. O sea, ¿cuánto mide el segmento OI? No se sabe. No se sabe. Digamos que sea X. Digamos que sea X. De manera directa no voy a poder calcular X. Tengo que calcularlo de manera indirecta. O sea, haciendo trazos. Sabemos que el incentro equidista de los lados. O sea, si esta distancia es 3 hacia la hipotenusa, hacia el otro cateto también debe de ser 3. Entonces lo que hacemos es trazar por el incentro esa altura respecto de ese cateto. Este también tiene que ser de medida 3. Y es 3. Y esa otra también. Además, como esa línea OI pasa por el incentro, tendría que ser bisectriz del ángulo recto. Es decir, de que ese ángulo es recto. Digo, la mitad de 90 grados, o sea, 45 grados. Este ángulo que acabo de marcar sería de 45 grados. Para este triángulo más grande, recontra grande. Ya, entonces acá sería 45 grados.
Y con eso ya sería suficiente para calcular lo que se está pidiendo. Nos vamos entonces a este triángulo rectángulo. Bastante notable, bastante conocido. Se sabe que la hipotenusa en ese tipo de triángulo es, aquí me preguntan por qué sale 45 grados. Recuerden que por el incentro, en este caso el punto I, pasa esta bisectriz. Y sería bisectriz del ángulo recto. Acá hay un ángulo recto, mira tú. Ya, entonces esa línea que está de verde sería una línea bisectriz del ángulo recto. La mitad de 90 grados sería 45 grados. Por el incentro pasan las bisectrices. Recuerden eso, ¿ya? No sé si quedó claro eso. ¿Ya? Ahí es 45 grados, la mitad de 90 grados. Ok, Cristín. Listo, entonces en ese triángulo rectángulo bastante conocido, bastante notable, si yo quiero calcular x, que es la hipotenusa, sería un cateto multiplicado con la raíz del número 2. Luego, x será igual con 3 veces la raíz del número 2. Muy bien, seguimos con el ejercicio 2. A partir de este gráfico se pide calcular x. Acá es 50 grados, aquí es 65 grados, aquí es 42 grados y ahí es 69 grados. ¿Ok? Entonces hacemos el gráfico para ese ejercicio. A ver, 50 con 42 suman 92, para 180 faltaría 88 grados. Entonces mi gráfico sería algo así como esto, más o menos así. Hay un ángulo que casi llega a ser 90 grados, casi, ¿eh? Por un poco y fue 90 grados. Luego por ahí vemos acá 50 grados, aquí 42 grados. Marcamos ese par de ángulos. $50 grados en ese vértice. Y 42 grados en este otro. Ahora veo por ahí un ángulo que es de 65 grados. Y veo otro ángulo que es de 69 grados. Marcamos ese par de ángulos. Uno de 65 grados y otro de 69 grados. ¿Qué pasó? Ya, ahí es 65 grados. Y este ángulo, 69 grados. Y se pide calcular cuánto es X. Trazamos esta línea de color amarillo. Y en el punto de intersección hay que calcular lo que se pide. X. ¿Cuánto será ese ángulo que forman ese segmento de amarillo con ese otro segmento que está de color celeste? No se sabe. Lo que se sabe es lo siguiente. Si completamos este tercer ángulo, en este vértice, nos daríamos cuenta que ese tercer ángulo sería de 65 grados. No creo que sea tan difícil de darse cuenta de ese simple hecho, ¿ya? Por completación de ángulos, ¿cierto? Entonces, ese ángulo sería 65 grados, igual que el adyacente.
Con lo que podríamos decir acá lo siguiente. Si nos fijamos en ese triángulo cuya región está sombreada, podríamos decir de que esta línea sería una línea bisectriz, ya que ese par de ángulos son iguales. Esta línea pues sería una línea bisectriz, y sería bisectriz exterior, ¿cierto? Ahora, si completamos este otro ángulo, fácilmente nos vamos a dar cuenta que mide 69 grados. Este ángulo mide 69 grados. Fácilmente nos damos cuenta de eso. Igualito que el adyacente, igual que el adyacente. Ok, con lo que nos damos cuenta que este punto, esta línea sería una línea bisectriz exterior. 29x igual 94. Cuidado, me parece que ese planteo de ecuación, yo creo que hay que revisar eso ahí, Cristín, ¿ya? Hay que revisar eso. 29x igual 94. Algo anda mal por ahí, ¿ya? A ver, entonces, recuerden, si tenemos trazada una bisectriz exterior y esta otra, el punto donde se encuentran es el punto llamado excentro. Excentro. Ese punto es notable, es el punto llamado excentro. Sería un excentro relativo a este lado. Por ese excentro pasa la bisectriz interior. Por este punto notable llamado el excentro, pasa la bisectriz interior. Esa línea que está de amarillo sería bisectriz interior. Es decir, de que ahí tenemos dos ángulos iguales. Esta línea sería una línea bisectriz. Así que como acá es 50 y acá 42, suman 92, faltaría 88 grados. Y como esta línea es bisectriz, 44 grados y 44 grados. Marcamos entonces ese par de ángulos en donde cada uno sería pues 44 grados. Y con eso ya es suficiente para calcular lo que se está pidiendo. Que calculemos X. Y el adyacente también. Así que ya tenemos calculado esos ángulos. Para calcular X, por ejemplo, podríamos trabajar en ese triángulo cuya región acabo de sombrear, diciendo que este ángulo es exterior y sería 44 grados más 50 grados, o sea, 94 grados. Al final, luego de haber completado ángulos, diré que X será 44 grados más 50 grados. Eso sería 94 grados. ¿Ya? Completación de ángulos. Básico en geometría es completar ángulos, ayudándonos de nuestras propiedades. Ah, ya. Ahora sí, pues, ahora sí, Cristín. Ahora sí está bien. Ajá. Está bien, ok. Muy bien, seguimos. Ejercicio 3. ¿Qué nos dicen en ese ejercicio? En la figura que se muestra se pide calcular X, A, B y C son puntos de tangencia. Ya. Acá veo una bisectriz, teta, teta, acá es X y acá 2X. Ya. A ver, entonces, hacemos el gráfico. Empezamos graficando dos circunferencias. Una es esta, de color amarillo. Hay otra que es tangente con la primera. Algo así como esto, más o menos así. ¿Ya? Son tangentes. Y luego trazamos una tangente AB, tangente común AB, a grosso modo, sería pues algo así como esto.
A grosso modo, ¿ya? Más o menos así. De color celeste. Puntos de tangencia son A y B. Aquí estará el punto de tangencia A y por acá el otro B. Luego, trazamos por el punto D esa tangente DC hacia la menor circunferencia. Algo así como esto. Esta circunferencia está un poco grande. De menor tamaño. Más o menos así. Ahí más o menos. Entonces trazamos por aquí esta tangente, algo así como esto, a grosso modo. Entonces acá sería el punto de tangencia C. Y por acá el punto D. Y luego ubicamos el punto E o trazamos esta cuerda de E y la otra que une E con ese punto de tangencia A. Y también trazamos este segmento, esa cuerda. Acá está el punto E. De tal manera que ese par de ángulos sean iguales. Ese ángulo EDA con el otro ángulo ADC son iguales. Cada uno es de medida teta. ¿Cuánto es teta? No se podría calcular. Además, tampoco nos piden calcular teta. Nos piden calcular X. ¿En dónde está X? Está por acá. Acá está X, en el vértice A. Marcamos entonces este ángulo en el vértice A. Y ese ángulo es X. Hay otro ángulo que mide 2X. Ahora, según el gráfico, este ángulo es 2X. Y por lo tanto, podríamos decir que por el teorema del ángulo inscrito, si este ángulo mide 2X, pues este arco será el doble, o sea, 4 veces X. La medida del arco BC será 2 veces 2X, o sea, 4X. O sea que aquí voy a colocar este arco BC de medida 4X. ¿Cuánto será X? No se sabe. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos para calcular X? A ver, este punto es de tangencia, el punto A, el punto B también, el punto C también, acá es teta y acá teta. Y entonces aquí lo que podríamos hacer es, por ejemplo, esto. Completación de ángulos, ¿ya? Completación de ángulos. Recuerden que en geometría es básico, elemental, completar ángulos, aprovechando nuestras propiedades, ¿ya? Digo, si este ángulo es teta, este arco AE será el doble, o sea, 2 veces teta. Eso es por el teorema del ángulo inscrito. Acá será 2 veces teta. Una vez hecho eso, voy a calcular este ángulo que está formado por esta tangente y esta cuerda. Eso se llama el ángulo semi-inscrito. Para calcular ese ángulo semi-inscrito, el que voy a marcar, simplemente se le toma la mitad al arco correspondiente. La mitad de 2 tetas sería teta. Este ángulo será entonces teta. Ahora, una vez hecho eso, miren que ya hemos aprovechado esa circunferencia de amarillo. Ahora, en la circunferencia que está de verde, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a prolongar esa tangente hasta que corte a la otra. ¿Ya? Esos serían los trazos auxiliares. Hay que hacer esas prolongaciones. Entonces trazamos esta recta y trazamos esta otra. Hasta que se intersequen. En algún punto, ¿cierto? Se intersecan ahí en ese punto. Necesito, pero, las prolongaciones. Que sería de aquí hasta acá. Y luego la otra es de acá hasta aquí.
Ocultamos esas rectas que nos han servido de apoyo, esas prolongaciones con líneas punteadas. Hasta que se intersequen, por ejemplo, en el punto F. Ahí. Y luego digo lo siguiente. Nos ubicamos, por ejemplo, en ese triángulo que tiene de vértices ABF. Y en ese triángulo usamos algún teorema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? En ese triángulo usamos algún teorema para calcular el ángulo con el que se encuentran esas prolongaciones. ¿Ya? Entonces, en el vértice F voy a marcar ese ángulo, el ángulo con el que se encuentran esas prolongaciones. Y hay que calcularlo. Recuerden que por el teorema del ángulo exterior, este ángulo en F con θ van a sumar X más θ. Así que para que eso ocurra, necesariamente en el vértice F, el ángulo tiene que ser X, obligatoriamente. Una vez completado ese ángulo, decimos lo siguiente. Esas tangentes que se cortan en el punto F, y serían tangentes con la circunferencia de verde, es de tal manera que se cumple el teorema. Este ángulo con el arco BC van a sumar 180 grados. Eso digo al final, ¿ya? Al final, por ese teorema, que dice así: cuando se tiene dos tangentes, el ángulo que forman dichas tangentes y el menor arco son suplementarios. Por lo tanto, por ese teorema diremos que X con 4X van a sumar 180 grados. 5X será 180 grados y por lo tanto X será 36 grados. Siguiente ejercicio, 4. Me dice así. En la figura hay que indicar el valor de X, o sea, calcule el valor de X. ¿Qué tenemos? Una tangente en el punto B y otra en el punto D. Acá es θ, aquí también, y acá es X. ¿Cuánto será X? No sabemos. ¿Sabe Dios cuánto será X? Hay que calcularlo. ¿Cómo? Usando nuestras propiedades en relación con la circunferencia. Entonces trazamos esa secante AB. Trazamos entonces esa secante AB, algo así como esto. Más o menos ahí. Punto de tangencia B. Y el otro extremo es A. Esa secante corta a la circunferencia en ese punto. Y luego por el punto A trazamos tangente. Por el punto A trazamos tangente. Acá tengo la herramienta llamada tangente. Selecciono el centro, luego el punto, luego la circunferencia. Y el programa traza las tangentes. Pero solamente me interesa una, que es esta, que la voy a dejar. Esta de acá. El punto de tangencia es D. Ahí es D. Y luego lo que se hace es, por ese punto D, trazar una recta. Vamos a una recta. Y por este punto B hay que trazar tangente. Trazamos tangente.
Esas tangentes, una en el punto B y esa tangente trazada por el vértice B y la secante que pasa por ese punto D, se van a cortar en ese punto que tiene de nombre C. Ahí es C. De tal manera que el ángulo en C con este ángulo en A son iguales. Eso según el gráfico. ¿Ya? Este ángulo con este otro son de medidas iguales. Cada uno es teta. Acá es teta. Y aquí también. Eso no es propiedad, eso es condición del ejercicio. Profe, la 4 sale 60. Así se demuestra que teta es igual con X. A ver, vamos a ver. Habrá que demostrar, ¿no? No creo que teta sea igual con X, ¿ah? Porque si tú te fijas, en ese triángulo que estoy observando acá en la pantalla, si teta fuese igual con X, es algo imposible. Acá tendría que ser 0 grados. Ya, mirado. Entonces acá es X. Y hay que calcular X. ¿Cuánto será X? No se sabe. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hacemos ahora? A ver. Vamos a hacer esto, pues. Hagamos el trazo auxiliar. Tracemos esa cuerda. Ya. Tracemos esa cuerda. Eso es el trazo auxiliar. Con líneas punteadas. Y entonces, ahora usamos los teoremas. Por ejemplo, podríamos decir, a ver, empezamos de ese triángulo, ya digamos que este punto sea de nombre E. Y empezamos en el triángulo de vértices ADE. Voy a marcar el ángulo en el vértice D. Marcamos el ángulo en el vértice D. Y este ángulo se puede calcular. Rápidamente se puede calcular. No creo que sea tan difícil calcular ese ángulo. Es como consecuencia del teorema del ángulo exterior respecto de los ángulos en el triángulo. ¿Ya? Entonces, este ángulo se calcula de esta manera. Sería la diferencia x menos teta. Este ángulo sería la diferencia x menos teta. Muy bien. Ahora, también se puede calcular este ángulo. Rápidamente se puede calcular este ángulo. Este ángulo, el que acabo de completar, se calcula de la siguiente manera. Igual que x menos teta. ¿Por qué dirán algunos? Es que si este ángulo es x menos teta y es un ángulo semi-inscrito, dicho ángulo es la mitad del arco de E. Y este ángulo también sería la mitad del arco de E. Así que como la mitad del arco de E es x menos teta, este ángulo también sería x menos teta. De manera parecida, si este ángulo es X, el arco BD sería el doble, o sea 2X, y para calcular ese ángulo semi-inscrito sería la mitad de 2X, o sea X. Completación de ángulos, algo básico en geometría. ¿Ya? Hay que completar los ángulos aprovechándonos de esas propiedades. Entonces, acá también es X. Una vez completados los ángulos,
Ok, ahí, a ver, Lisbeth dice 60, prolongando AD y completando ángulos, ya. Una vez completados los ángulos, nos iríamos a este triángulo de vértices BCE. Y respecto de los ángulos, tendríamos que decir que esos suman 180 grados. En el vértice B, el ángulo sería X más X menos teta. X más X menos teta. Eso es el ángulo en el vértice B. Aumentado del ángulo en el vértice C, que también es teta, más el ángulo en el vértice E, que es X. Debe de ser 180 grados. De donde que el valor de teta se simplifica y nos quedaría que 3x es 180 grados y que por lo tanto x será 60 grados. Por lo tanto, x igual 60 grados. ¿Ya? Básico, completar ángulos de acuerdo con las propiedades. ¿Ya? Ahí no hay que demorarse, tratar de no demorarse. Si ustedes ven que el ejercicio está algo complicado, se recomienda pasar al siguiente ejercicio, que es más fácil. Eso de decir que es más fácil depende de quién esté resolviendo el examen de admisión. Si el que está resolviendo el examen de admisión practicó con suficiencia, pues entonces dirá que el ejercicio es fácil. Pero si no han practicado, ¿cómo van a decir que es fácil? ¿Ya? Tienen que haber practicado, ¿cierto? Tampoco se les pide practicar en demasía. Practiquen lo suficiente, ¿ya? Ok, entonces seguimos. Ejercicio 5. ¿Qué nos dicen? En una circunferencia se tienen los triángulos inscritos ABC y el otro CDE. B y D son opuestos. B y D son opuestos. El ángulo ABC es alfa, el ángulo ACE teta y el ángulo CDE beta. Entonces hay que indicar lo que es correcto. Entonces aplicamos esa circunferencia. Por ejemplo, puede ser esta. Más o menos ahí. De color verde. Y entonces graficamos al triángulo, primero ABC, triángulo ABC, con los vértices en la circunferencia, que podría ser, por ejemplo, de esta manera. Así, por ejemplo. De vértices ABC. Ahora, si ustedes observan, aquí hay algo que se repite. Lo que se repite es el vértice C. Hay algo en común, ¿cierto? Entonces, hay que graficar el triángulo CDE de tal manera que B y D sean opuestos. ¿Cómo es eso? A ver, hagamos un intento. Grafiquemos al triángulo CDE. ¿A qué se refiere cuando me dicen opuestos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo grafico de esta manera? CDE. ¿Será correcto el gráfico? Eso es lo que me estoy preguntando. ¿Será correcto el gráfico? ¿Qué cosa quiere decir cuando nos dicen B y D son opuestos? Bueno, de verdad que no se entiende. No se entiende. Oh, si fuese así, ¿cómo sabemos que B y D son opuestos? Y si fuese así, ¿cómo saber que B y D son opuestos? En verdad no sé, porque no hay una definición de qué cosa es opuestos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, lo voy a graficar de esa manera y a ver qué resulta. De tal manera que el ángulo ABC es de medida alfa. Ese ángulo ABC de medida alfa. Ahí es alfa.
Y el otro ángulo ACE es teta. Marcamos ese ángulo ACE, el que mide teta. Ahí. Y el otro ángulo CDE es beta. Marcamos ese ángulo CDE de aquí. El que por el dato mide beta. ¿Y qué relación hay entre alfa, beta y teta? No se sabe. Habría que ver qué se cumple, ¿no? Ya, entonces lo que hay que hacer aquí es usar alguna propiedad del cuadrilátero inscrito. Recuerden, a ver, por acá ya, para recordar. Tenemos por aquí una circunferencia tal como esta. Y luego un cuadrilátero inscrito, tal como este. Entonces aquí lo que se cumple es lo siguiente. Se cumple que este ángulo con el opuesto van a sumar 180 grados. Propiedad fundamental en todo cuadrilátero inscrito. Dos ángulos opuestos van a sumar 180 grados. ¿Ok? Ya. Ahora, si yo quiero usar esta propiedad ahí en el ejercicio de forma directa, no voy a poder usarla. Tengo que hacer trazos. Entonces, lo que haría es, por ejemplo, trazar esta línea, esa cuerda. Trazamos esta cuerda. Eso es trazo auxiliar con líneas punteadas. Y entonces nos ubicamos en este cuadrilátero que se ha determinado. Ubicarse en este cuadrilátero y usar el teorema. El teorema dice que este ángulo alfa con el ángulo en el vértice E son suplementarios. Por lo tanto, diremos que este ángulo en el vértice E de ese cuadrilátero es 180 grados menos alfa. 180 menos alfa. Acá. Y de manera parecida, y en el otro cuadrilátero que se ha determinado, aquí en este cuadrilátero, por el mismo teorema diremos pues de que este ángulo en el vértice A será el suplemento de beta, o sea 180 grados menos beta. Ahí. 180 grados menos beta. Una vez completado ese par de ángulos, nos vamos ahora a este triángulo de vértices ACE. Y en ese triángulo usaremos pues el teorema respecto de los ángulos interiores, el que afirma que esos tres van a sumar 180 grados. Entonces, este ángulo, 180 grados menos beta, más el siguiente que sería 180 grados menos alfa, más el siguiente que es 180 grados menos alfa, y más el otro que es teta, deben de sumar 180 grados. Planteo la ecuación de esa manera. Un 180 grados se simplifica, de donde que fácilmente demostramos que la suma de alfa con beta será teta más 180 grados. ¿Ok? Simplificamos un 180 grados y nos damos cuenta que la suma de alfa con beta será teta más 180 grados. Alfa más beta será 180 grados más que teta. Alfa más beta igual 180 grados más que teta. O sea, resulta esto de acá. De donde que
se demuestra que la suma de alfa con beta será 180 grados más teta. Alfa más beta igual que sumar 180 grados con teta. Eso sería lo que se cumple. Siguiente ejercicio. Ojo, acá algo. Yo he hecho el gráfico de esta manera, pero ¿qué pasaría si fuese así? Ya entonces ustedes en sus ratos libres cambien el orden de los vértices y a ver, vean qué se cumple, ¿ya? Eso es ya tarea de ustedes. Ejercicio 6. Dice así. En un cuadrilátero ABCD, AB es igual con BD, el ángulo BCD mide 80 grados y el ángulo CAD 10 grados. Entonces el ángulo CBD es, o mide, habría que ver. Entonces, a ver, el ángulo BCD mide 80 grados. ¿No? Habrá que graficar entonces. Tenemos hasta las 11:45. Sobre las 10:45. Temprano. Ya, ok, entonces hay que graficar. A ver, ese ángulo BCD mide 80 grados. Es decir que el ángulo en C es de 80 grados. Pero acá está el vértice B. Por acá está el vértice C. Entonces hago girar esa recta 80 grados respecto del vértice C. Rotar 80 grados. Sí. Aquí está la recta girada 80 grados. Eso quiere decir de que este ángulo de rotación es 80 grados. ¿Dónde diablos está? ¿Qué pasó? Eso quiere decir de que ese ángulo es 80 grados. Y en esa recta girada estará pues el vértice D. ¿Dónde estará? No se sabe. También nos dicen que el ángulo CAD es de 10 grados. A ver, por acá está el vértice D. Y el ángulo CAD mide 10 grados. ¿Qué tal? 10 grados el ángulo. Su diablo. Sería recontra pequeño ese ángulo. A ver, hagamos un esbozo del gráfico, ¿ya? A ver. Cuadrilátero ABCD. A, B, C, D. Tal manera que AB con BD son iguales. AB a Caracas. Este lado AB con esa diagonal son iguales. Y también nos dicen que el ángulo BCD mide 80 grados. Este ángulo mide 80 grados. Y además, el ángulo CAD mide 10 grados. A la suerte. Para ese ángulo CAD lo que tengo que hacer es trazar justamente esta diagonal. Y este ángulo que sea de 10 grados. Sí. Entonces, con todo eso se pide calcular cuánto es, o cuánto mide el ángulo CBD. O sea, calcular este ángulo. No se sabe. Y aquí sí que está grave el asunto. Ahora ahí tengo un triángulo isósceles. Acá es 10 grados. ¿Para qué me sirve ese 10, digo?
No hay ninguna otra condición. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. No le veo sentido a este ejercicio. Ahora vamos a ver. Algo de repente estoy leyendo mal. AB es igual con BD. Está bien. El ángulo BCD mide 80 grados y el ángulo CAD 10 grados. Entonces el ángulo CBD mide. No sabe cuánto. Ya, a ver. Quiero ver si este ejercicio está determinado. 10 grados. Un triángulo isósceles, traza esta línea que forma este ángulo de 10 grados. Y por acá hay un ángulo de 80 grados. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a construir esta figura, ¿ya? Diseño gráfico. Hacer el diseño de este cartel publicitario. Ah, Caracas. ¿Qué pasaría si les mandan a hacer ese trabajo? Si no saben geometría, ya fueron. No se podría, ¿cierto? Entonces graficamos primero un triángulo isósceles, por ejemplo, de esta manera. Luego hago pasar una recta por aquí, por esos vértices. Y ahora hacemos rotar esta recta 10 grados respecto de este punto en el sentido antihorario. No, estoy reconstruyendo. Aquí es 10. Ahí ponemos 10. Rotar. Ahora, como yo estoy observando acá este ángulo de 80 grados, lo que voy a hacer aquí es ubicar este punto notable. Este punto notable llamado el circuncentro. O sea, de tal manera que este segmento, con este segmento y con este segmento sean iguales. Sí. Y se cumple que este ángulo es el doble de 80 grados, o sea, 160 grados. Entonces acá sería 10 grados y acá también. Miren ustedes ahí. Ahí aparece un cuadrilátero inscriptible. ¿No? Interesante. Acá es 10 y acá también. Ahí aparece un cuadrilátero inscriptible. Entonces acá sería 10 y acá 10 sería aquí 20. Entonces aquí ya me di cuenta cómo funciona este triángulo. ¿Ya? Acá es 80, punto notable el circuncentro, acá sería 160, acá es 10, acá también. Ahí aparece un cuadrilátero inscriptible, acá sería 10, acá sería 20 grados. ¿Ah? Entonces ahora sí, ya me di cuenta cómo es. Y se puede graficar. Entonces lo que hay que hacer es esto. Voy a graficar primero esta recta. Y esa recta la hago rotar respecto de este punto un ángulo de 20 grados. Y también respecto de este punto, otro ángulo de 20 grados. Acá hay que poner menos 20. Así. Entonces ahí se forma ese triángulo que tendría de vértices A, B, D. Y entonces ahora lo que hay que hacer es trazar una bisectriz, a ver, con esta herramienta. Herramienta de GeoGebra llamada bisectriz. Construir angle bisector, o sea, bisectriz. Ahí. Una vez hecho eso, hay que trazar por aquí. A ver. Por acá debe de haber
el punto C de tal manera que ese ángulo sea de 80 grados. ¿Cómo logramos eso? Vamos a hacer esto. Vamos a ubicar el punto medio entre esos dos puntos. Y por ese punto medio, trazar la perpendicular con este segmento. ¿Qué estará haciendo el profe? Dirán algunos. Estoy haciendo diseño gráfico. Una vez hecho eso, pasamos esta circunferencia y trazamos este segmento. Y con toda seguridad ese ángulo mide 80 grados. Entonces ahora voy a hacer el... A ver, ahí es... Acá es 80 grados. A ver, ¿cómo era? 10, 10, 20, 20, acá es 80. 60, 10, 10. Allá esa bisectriz pasa por el punto C. A ver. ABD es un triángulo con dos lados iguales, isósceles. Y este punto es el circuncentro de ese triángulo BCD. Ahí en el vértice S el ángulo es de 80 grados. Es 10, 20, 20, 40. Me falta algo más acá. A ver, 160, acá es 80. Ese par de segmentos son iguales, esos tres segmentos son iguales. Esa bisectriz. Ya. Entonces lo que hay que hacer es esto. Algo anda mal por acá. Esta bisectriz tendría que pasar por ese punto.
Así sería el gráfico para ese ejercicio. Más grande, recontra grande, para que pueda visualizarse mejor. Entonces, por el dato, AB y BD son iguales. Palito, palito, porque son iguales. Ese ángulo BCD mide 80 grados, según el dato. Si ustedes miden con... A ver, vamos a medir ese ángulo ya con la herramienta medir. Medida del ángulo. ¿Ven ahí? Ese ángulo es 80 grados. El mismo programa mide el ángulo, miren ustedes. ¿Ya? Entonces ahí es 80 grados. Trazamos esta línea que pasa por A y por C. Y por el dato, ese ángulo CAD mide 10 grados. Ese es el ángulo fastidioso. Un pequeño ángulo. Muy pequeño ese ángulo para graficarlo. Por eso el que está intentando graficar este ejercicio va a sufrir con ese ángulo que es de 10 grados. Por eso resulta un poco laborioso hacer el gráfico para este ejercicio. Por eso la recomendación, cuando vean un ejercicio que es algo complicado, se recomienda pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? Porque si no, pues emplearía mucho tiempo en ese simple ejercicio, ¿no? No, digamos que no es tan simple. Y se pide calcular este ángulo CBD. No se sabe cuánto es. Hay que calcularlo. Como siempre, pues usando nuestras propiedades. Ok, entonces hay que calcular ese ángulo CBD de alguna manera. Por ejemplo, de esta manera. En ese triángulo BCD ubicamos el circuncentro. ¿Ok? Hay que ubicar el circuncentro. Utilizando la herramienta circuncentro. Aquí está. Ubicamos el circuncentro en ese triángulo de vértices BCD. Miren ustedes, la herramienta dice que el circuncentro está en esa línea bisectriz. Digo, en esa línea AC. Eso es lo que dice la herramienta, ¿no? Pero habría que demostrar de que este circuncentro está justamente en esta línea. Ahora, como este es el circuncentro, vamos a decir que sea acá el circuncentro. K es circuncentro en ese triángulo de vértices BCD. Entonces, como es circuncentro, si trazamos esta línea y esta otra, esas dos deben de ser iguales. Vamos a ponerlas de color amarillo. Esta también. Los de amarillo son iguales. Y luego usamos el teorema. El teorema afirma que cuando este punto es el circuncentro, el ángulo BKD es el doble de 80 grados, en este caso 160 grados. Y como este par de segmentos son iguales, bueno, no queda más que decir que acá es 10 grados y acá también. Completamos entonces ese par de ángulos, diciendo que cada uno mide 10 grados. Ahí es 10 grados. Y acá el ángulo KDB también, de medida 10 grados. Marcamos entonces ese ángulo que también es de medida 10 grados. El ángulo KDB. 10 grados. Y aquí también.
Una vez completados esos ángulos, nos fijamos en este cuadrilátero. Fíjense ustedes en el cuadrilátero que nos ha resultado, en este cuadrilátero. Fijarse en ese cuadrilátero. En ese cuadrilátero se cumple de que este ángulo es igual con este ángulo. O sea, se cumple de que ese ángulo ha rebotado. Se cumple el rebote. Así que como se cumple ese rebote, se cumple cualquier otro rebote. ¿Ya? Entonces, acá hay 10 grados y por el rebote, este ángulo BAK también será de 10 grados. Marcamos entonces este ángulo, que debe de ser de medida también 10 grados, usando el rebote, ¿no? ¿Qué es esto? Este ángulo CAB, por el rebote en ese cuadrilátero inscriptible, será igual que este ángulo. O sea, también sería 10 grados. Ahí es 10 grados. Recuerden que nos piden calcular el ángulo CBD, este ángulo. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, necesito el adyacente, que es el ángulo CBK. ¿Cuánto será ese ángulo? No se sabe. Hay que calcularlo. Hay que calcular ese ángulo. De alguna manera. ¿Cómo? Usando nuestras propiedades. Por ejemplo, podríamos decir que este es el circuncentro, por lo tanto, este segmento KC con el segmento BK son iguales. Los que están de amarillo son iguales. Se puede calcular ese ángulo CKD. Hay que calcularlo, ¿ya? Sería por el teorema del ángulo exterior. A ver, en ese triángulo que tiene este lado igual que este lado, este ángulo de medida 20 grados es igual con el ángulo BDA. Marcamos entonces este ángulo, que en ese triángulo ABD isósceles, con este lado igual que este lado, resulta de que este ángulo en el vértice A, o sea, 20 grados, será igual con el ángulo BDA. Entonces ahí también debe de ser de 20 grados. Y ahora digo esto. En ese triángulo de vértices ADK, voy a calcular el ángulo exterior en el vértice K. Calculamos el ángulo exterior en el vértice K. ¿Qué sería la suma 10 más 20 más 10? O sea, 40 grados. Ahí es 40 grados. Una vez hecho eso, recuerden que los segmentos de amarillo son iguales. Cuando los segmentos de amarillo son iguales, se cumple el teorema llamado vulgarmente el trípode. Cuando este ángulo es de 40 grados, este ángulo sería la mitad, o sea, 20 grados. Y es justamente lo que se pide calcular. El ángulo CBD es lo que se pide calcular. Hay que calcular ese ángulo. Entonces digo lo siguiente. Como K es circuncentro, para ser más claros, como en el triángulo de vértices BCD, K es circuncentro, el circuncentro es equidistante de los vértices. Entonces, KB con KC con KD son iguales. KB igual con KC y a la vez con KD. Y cuando esos segmentos son iguales, se cumple que X es igual, o mejor dicho, que el ángulo CKD es el doble de X.
Luego se cumple ese teorema. Que la medida del ángulo CKD, la medida del ángulo CKD es igual con 2 veces la medida del ángulo CBD. Y ese ángulo CKD mide 40 grados. Repasamos. Y en el segundo miembro sería 2 veces la medida del ángulo CBD, o sea, 2x. 40 grados es igual con 2x, por lo tanto, x sería 20 grados. Ya como se habrán dado cuenta, pues, mucho tiempo empleado en este ejercicio. La recomendación sería que si se encuentran con un ejercicio que es, digamos, un poco operativo, uno ya se da cuenta cuando un ejercicio es bastante operativo. Se recomienda pasar al ejercicio siguiente que ustedes consideren que sea menos operativo. Eso ya es producto de la práctica que tiene cada quien. ¿Ya? Siguiente ejercicio, 7. Dice así, en ese ejercicio 7. En un colegio se realizará un simulacro. Ah, por aquí alguien me comenta algo. Profe, ¿y cómo hacer nosotros para saber que K estaba en aquella línea? Esa es una muy buena pregunta. Sí, porque aquí el programa, o sea, usando ese programa, el programa ubica exactamente el punto, ¿no? Y lo ha ubicado en la línea AC. Pero, ¿cómo saber nosotros de que efectivamente ocurre eso? Habría que demostrar, ¿cierto? ¿Y ahora cómo demostramos eso? Ese es otro asunto ya. Ese es otro asunto ya. Uy, ay, ay. A ver. Habría que hacer un gráfico, ¿no? Hagamos el intento, pues, ¿ya? Hagamos el intento. Un triángulo. Ahí más o menos. A ver. Algo así como eso, ¿no? Entonces, este es el cuadrilátero de vértices A, B, C, D. Este lado es igual con este ángulo mide 80 grados. Y entonces se traza esta línea, la línea AC, de tal manera que este ángulo es 10 grados. Demuestre que el circuncentro en ese triángulo BCD está en aquella línea AC que la voy a poner de color verde. ¿Ya? Demuestre que el circuncentro en el triángulo BCD está en la línea BC. Eso ya es otro asunto. Otro asunto ya sería eso. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, supongamos que el circuncentro esté por acá. Supongamos. Entonces, eso quiere decir de que este segmento con este otro y con el otro que pasa por el punto C tendrían que ser iguales. Esos segmentos que están de color naranja deben de ser iguales. Y por teorema, cuando esos 3 segmentos, digamos que este punto sea de nombre E o K, que es el circuncentro, cuando KC con KB con KD son iguales, se demuestra que este ángulo es el doble de este, o sea, 160 grados, ¿no? Y este ángulo sería 10 grados, y acá también, completando ángulos, ¿cierto? En ese triángulo con dos lados iguales, BK igual con KD. Ahí sería 10 grados. Y acá también. Ya. Entonces, ese cuadrilátero ABKD es inscriptible ya que se cumple el rebote. Hay un ángulo que ha rebotado.
A ver. A ver. Ya. Acá es 10 y acá también, ¿no? El cuadrilátero ABKD, no, ese no es el inscriptible. Ese no es el inscriptible. El que es inscriptible es este, digamos que este punto sea de nombre, este punto de intersección que sea de nombre, por ejemplo, L. Entonces habría que trazar este segmento. Y ese cuadrilátero ABLD sería el inscriptible. Entonces, digo eso porque se cumple el rebote. Este ángulo es igual con este de acá. Entonces se cumple cualquier otro rebote. Por ejemplo, podríamos decir de que si este ángulo es alfa, entonces acá también tendría que ser alfa por el rebote. Y este ángulo en el triángulo isósceles, AB es igual con BD, este ángulo 10 más alfa, aquí también sería 10 grados más que alfa. Ahí es 10 más alfa. Y con eso no podríamos demostrar de que este punto acá está en esa línea AC, ¿no? Ah, carambas. Eso ya sería otro ejercicio. Demostrar que el punto acá está justamente en esa línea, ¿no? Grave aprieto. Grave aprieto. Yo creo que ya se lo dejo para ustedes, ¿eh? Para que demuestren. Porque ahí me voy a demorar demostrando. ¿Ya? Tarea para ustedes, demostrar de que el circuncentro pertenece a esa línea AC. ¿Qué hora son? Son las 11:16. Si hay tiempo, regresaremos a esta parte, ¿ya? Por el momento voy a pasar ya que se nos pasa el tiempo. ¿Qué es esto? Esto hay que borrarlo. Ya, seguimos entonces. Quedando pendiente la demostración. Ejercicio 7. En un colegio se realizará un simulacro de sismo y para ello pintaron 3 círculos en el patio de forma rectangular. El patio tiene forma rectangular. Y hay que calcular el radio del círculo menor. Entonces, bueno, este es un gráfico en el espacio. Nosotros hay que hacer el gráfico en el plano. Graficamos entonces un rectángulo. Círculo mayor. ¿Ya? Ahora, esta circunferencia no se sabe si es tangente con esta otra. Caracas, no nos dicen eso. No nos dicen eso. Hay que suponer que sí, o sea, que esta circunferencia es tangente con esta otra, ¿no? Si no suponemos eso, pues no sé qué pasaría, ¿ya? Pero por lo pronto hay que suponer eso. Entonces hay que primero graficar un rectángulo. Digamos, aquí está. Graficamos un rectángulo. ¿Qué es esto? ¿Por qué te cambias mucho? Más grande, recontra grande. Muy grande. Más o menos así. Ahí tenemos a nuestro rectángulo, cuyos lados están de color celeste. Luego trazamos esta diagonal. Trazamos esa diagonal y luego en ese triángulo rectángulo la circunferencia inscrita. En círculo, por acá está, ¿dónde está? Aquí está. Selecciono este vértice y este otro.
Y ahí está esa circunferencia inscrita, que la voy a poner de color naranja. Luego hay otra circunferencia tangente con este borde y con la diagonal. ¿Cómo la graficamos? De esta manera. A ver. Trazamos primero esa bisectriz. Ubicamos un punto de la bisectriz. Luego hacemos esto. Trazamos una altura por ese punto. Y luego con radio esa altura trazamos esa circunferencia. Y con toda seguridad esa circunferencia es tangente con ese lado y con esa diagonal. Ahora algo parecido. Trazamos primero la bisectriz de ese ángulo. Y luego por este punto de tangencia levanto la perpendicular con la diagonal. Construyo la perpendicular. Interseca a la bisectriz en ese punto. Y luego construyo la otra circunferencia. Así. Estamos suponiendo de que esta circunferencia es tangente con la otra. Porque parece ser así, ¿no? Tal parece que es así. Aunque acá en el texto del ejercicio no nos digan, hay que suponer que es así. ¿Ya? Parece ser que es así. Ah, Caracas, creo que esos centros no debí de borrarlos. Ya, pero bueno, ahí nomás. A ver, los puntos de tangencia. Hay que marcarlos. Ahí está. Entonces, esa distancia es de 5 metros. Yo voy a poner el número, pero se sobreentiende que está en metros. Ahí es 5. Vamos a nombrar a los vértices. Primero para el rectángulo de vértices ABCD. Y los puntos de tangencia que sean, pues, F, E, H, I, J. Ok, entonces de B hasta E sería 5. De F hasta H también, 5. Y nada más. Ah, no, perdón, falta un 12, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí, de B hasta el punto G, 12. Eso es todo para poder calcular lo que se pide, que calculemos el radio del círculo mayor, el radio del círculo grande. Ok, ¿cuánto será el radio del círculo grande? No sabemos. ¿Sabe Dios cuánto será? Hay que calcularlo. Ahora, ¿cómo? Ese es otro asunto ya. Eso es otro asunto. Por lo pronto, podemos decir que los segmentos de tangente son iguales. Por ejemplo, este segmento CG de medida A es igual con CH y también igual con CJ. Los segmentos de tangente son iguales. Ahora, como ABCD es rectángulo por el dato, en ese vértice D el ángulo recto. Si ustedes recuerdan, cuando esas tangentes son perpendiculares, en este caso en el punto D, se cumple que ID con JD son iguales con el radio de aquella circunferencia. Siendo X el radio de aquella circunferencia, JD con ID son iguales con X. O sea, la idea está en calcular X. Calcular X es la respuesta al ejercicio, ¿ya? ¿Cómo calculamos X? De diferentes maneras. Por ejemplo, podríamos decir aquí lo siguiente. A ver, los segmentos de tangente AE y AF son iguales. O sea que si aquí es B
de A hasta F también será B. Y entonces lo que haríamos es, a ver, primero plantear las ecuaciones, ¿no? Este lado AB del rectángulo es igual con este otro. Entonces diríamos que X con A van a sumar lo mismo que 5 con B. Del gráfico nos damos cuenta de eso. X más A es igual con la suma B más 5. No se sabe cuánto vale A, ni tampoco cuánto vale B. Ahora, lo que yo estoy observando acá es de que este segmento que va de A hasta H, el que mide la suma B más 5, será igual con el segmento AI, el que también será la suma de B con 5, B más 5. Una vez hecho eso, del gráfico, y en ese rectángulo ABCD, no queda más que decir que AD con BC son iguales. Sí, pues, pero del vértice A al vértice D sería X más B más 5. Y desde el vértice B hasta el vértice C sería la suma A más 12. Esa sería la segunda ecuación. Con lo que ya se puede calcular lo que se está pidiendo. Por ejemplo, podríamos sumar esas ecuaciones sumando miembro a miembro SMM, como dice tu profe de álgebra. Diríamos lo siguiente. Si sumamos estos primeros miembros, la suma sería 2x más A más B más 5. Álgebra, ¿cierto? Y en el segundo miembro tendríamos, justamente sumando aquellos segundos miembros, A más B más 5 más 12, o sea, A más B más 17. ¿De dónde que se simplifica la suma A más B? Simplificamos la suma A más B. Y nos quedaríamos con que 2x más 5 es igual con 17. De donde que ya se puede calcular X y sería 6. 2 por 6, 12, aumentado con 5, da 17. Por lo tanto, X igual 6. Preguntarse ahora, y esto ya se lo dejo de tarea para ustedes. ¿Qué pasa si esta circunferencia de color amarillo no es tangente con esta otra? A ver, traten de resolver el ejercicio de esa manera. De tal manera que esas circunferencias no sean tangentes. ¿Ya? De tarea para ustedes. Siguiente ejercicio, 8. ¿Qué nos dicen acá? ¿Qué nos dicen aquí? Ya. Se observan 3 estaciones A, B y C, de las cuales se trazan circunferencias alrededor de cada estación. ¿Ya? Para ubicar el epicentro de un terremoto. ¿Ya? La distancia del epicentro al punto Q, ya, ahí está el epicentro. La distancia del epicentro al punto Q es 160 y el radio menor es 100. Ya. Calcule el radio de la circunferencia que tiene nombre C, o sea, calcular el radio de aquella circunferencia. Hacemos el gráfico. Una circunferencia, un arco, mejor dicho. Primero graficamos una tremenda circunferencia, tal como esta. Pero necesito solamente una parte de esa circunferencia. Solamente una parte. Entonces nos vamos aquí a la herramienta Construct, o sea, construcción. Y vamos a construir ese arco. Ahí está ese arco.
de centro A. Ujú. Luego esas otras dos circunferencias, una de centro B y la otra con centro C. Ajá. Las que pasan por un punto, miren ustedes, ¿ah? Este arco y esas dos circunferencias comparten un punto. Concurren en un punto, son concurrentes, mejor dicho. Pasan por un único punto. Eso es lo que está pasando aquí. Este tiene centro B. Ahora trazamos la otra con centro C, pero que pasa por la anterior. O sea, esa otra circunferencia pasa por el centro de la otra. Entonces, lo que hay que hacer aquí es hay que trazar este segmento. Luego, ubicar el punto medio y trazar una perpendicular por ese punto medio, o sea, la línea mediatriz. Y con toda seguridad, si ubicamos un punto en esa mediatriz, esa circunferencia pasa por este punto y por el centro. ¿Ya? Esta que sea de color verde, esta otra de color celeste. Esas tres pasan por este punto. Esa de celeste tiene el centro, el punto C. Así sería el gráfico para ese ejercicio. Profe, el círculo debería de estar más dentro del círculo amarillo. ¿Cuál círculo digo? Eso en verdad no interesa. No interesa eso. No sé, de repente así. Bueno, puede ser, ¿no? Pero en verdad no. Vamos a ver si interesa o no, ¿ya? En todo caso. Por lo tanto, creo que no es necesario que sea así, ¿no? Ahora, a ver, vamos a ver. Ya, ok, Cristín. Se observan esas estaciones A, B y C, de las cuales se trazan circunferencias alrededor de cada estación para ubicar el epicentro de un terremoto. La distancia del epicentro al punto Q. El epicentro es el punto de intersección de esas tres circunferencias, que en este caso voy a decir que sea de nombre E. E de epicentro, ¿no? Ya, E es el epicentro, o sea, es el punto de intersección de esas circunferencias. La distancia de E hacia Q es 160. La distancia de E, ¿dónde diablos está Q?
en el punto de intersección de esas circunferencias, una de verde, a ver, a Caracas, a Caracas. Ya bueno, para respetar el gráfico, ¿no? Aquí entonces está el punto Q. La distancia de E hacia Q es la longitud de esa cuerda, que por el dato es 160 en kilómetros. La otra distancia, o mejor dicho, el radio de la menor es 100. El radio de la menor es 100. Este radio mide 100. Ese radio mide 100. Y hay que calcular el radio del arco, mejor dicho, ¿no? Oh, perdón. Hay que calcular el radio de la otra circunferencia cuyo centro es B. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No sabemos. Hay que calcularlo, ¿no? ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí está el detalle. ¿Qué hacer ahora? El radio de la menor es 100. Eso está acá. Algo habrá que hacer acá. Esta circunferencia o ese arco de amarillo me parece que está por demás. ¿Ya? Ese arco que está de amarillo es el distractor. O sea, me parece que está por demás. Tengo el ligero presentimiento que es así. Que este arco es el que me está molestando. O sea, lo voy a ocultar, control H. ¿Ya? Y solamente trabajo con esto que está aquí. Esa cuerda EQ mide 160, este radio mide 100, y con ese dato hay que calcular ese radio que es X, ¿no? Ahora, tengo que agrandar el gráfico porque está muy pequeño. Ese gráfico está muy pequeño. Más grande para que se note, ¿ya? Ese arco que está de amarillo, me parece que no interviene en la resolución del ejercicio. Es el distractor, mejor dicho. Es algo que está ahí, pero no me sirve. Entonces sería de esta manera el gráfico. Nos olvidamos de ese otro arco. Por el momento nos olvidamos de ese otro arco. Y solamente centramos la atención en esta parte del gráfico. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya. Entonces lo que hacemos es, queremos calcular este radio X. ¿Cómo lo calculamos? Ahí está el asunto, ahí está el asunto. Lo que voy a hacer es, ojo que este radio mide 100, esta cuerda EQ mide 160. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar el diámetro, o una recta diametral que pasa por E y por C. Y luego trazaré el diámetro que pasa por E. Y espero de algo me sirva. Yo creo que sí. Entonces, una vez hecho eso, voy a trazar esta cuerda.
Este punto que sea de nombre F. Hemos trazado el diámetro EF. Entonces, como es diámetro, el ángulo EQF sería recto, 90 grados. Y en ese triángulo rectángulo, bastante notable, miren que la hipotenusa es 200, un cateto mide 160. Y entonces me parece que eso ya es algo conocido. Tengo ligero presentimiento que sí. Esta hipotenusa mide 200 y este cateto 160. A ver, 200 y 160. ¿En qué razón están el 200 y el 160? Los voy a comparar, ¿ya? Luego le saco la cuarta parte, de 20 sería 5 y de 16 sería 4. O sea, están en la razón de 5 a 4. O sea, la hipotenusa es como 5 y este cateto es como 4. 5 veces K, 4 veces K. La constante K sería 40. 5 veces 40 daría 200 y 4 veces 40 sería 160. Si quisiera calcular de F hasta Q sería pues 3 veces 40, o sea 120. Pero no nos piden calcular eso. Lo que nos piden es que calculemos cuánto es X. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe. Entonces lo que vamos a hacer es trazar este radio, que justamente es X. Eso es trazo auxiliar con líneas punteadas. Ya trazamos este radio que es X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hasta el momento no se sabe cuánto es. Que si se puede calcular, claro, sí se puede. Pero habría que hacer algo. Algo hay que hacer aquí. A ver, ese triángulo rectángulo tiene los ángulos notables. Este radio BE es igual con el radio BQ. Ahí hay algo interesante. Hay algo interesante ahí. ¿Ya? Este radio BE es igual con ese radio BQ. Eso es lo que no quiero hacer, pero ya no quiero hacer más trazos, más que esto. O sea, la idea sería trabajar en ese triángulo EBF, que resulta ser también triángulo rectángulo. Se habrán dado cuenta de eso, ¿no? ¿Ven? Entonces, en ese triángulo rectángulo EBF, para calcular X, una idea sería calcular este cateto o bien uno de sus ángulos. Ojo que ese triángulo EFQ tiene los ángulos de 37 grados uno y el otro de 53 grados. Ahora, a ver, este radio BE sería igual que el radio BQ. O sea, ahí tendríamos dos cuerdas iguales. Este arco BE tendría que ser igual con el arco BFQ. Hagamos cálculos, ¿ya? Hagamos números. Hagamos números. A ver, primero, en el triángulo con vértices EFQ, bastante conocido, 5 veces K la hipotenusa, ese cateto BQ sería 4 veces K. El ángulo en F sería de 53 grados. Eso quiere decir que el arco EQ sería 106 grados, ¿cierto? Al ojo, como dicen ustedes. 106 grados. Ahora, como este radio BE es igual con el radio BQ, los arcos, uno BE y el otro BFQ, deben de ser iguales. Y con 106 grados tendría que sumar 360. Tengo 106, para 360 faltaría 254. Por lo tanto, cada arco sería de 127 grados. Aquí sería 127 grados. Obviamente, el otro arco BFQ tendría que ser 127. 127 más 127, 254 y más 106, 360. Eso es haciendo números, ¿no? Ahora,
¿De qué me sirve calcular este arco que mide 127 grados? Ah, recuerden que yo quería calcular uno de los ángulos en ese triángulo rectángulo. Así que uno de esos ángulos sería la mitad de 127, o sea, 63,5 grados. Así que como acá es 63,5, en el vértice E el ángulo sería 26,5 grados. Una situación ya bastante conocida, ¿no? Cuando ese ángulo es de 26,5 grados, como en este caso, en ese triángulo de vértices EBF, la razón de cateto sería de 1 a 2. Sabemos eso. Eso sabemos. Con lo que el ejercicio ya está resuelto. Ya estaría resuelto. Es cuestión de hacer números nada más. Unos simples números. Ya, este ángulo mide 26,5 grados. Por ella creo que me dijeron la respuesta. ¿De dónde sacó 127? Me pregunta. Ya, nuevamente entonces, a ver. Ya no quiero hacer ese trazo BQ. Porque si hago ese trazo, ya habría muchos trazos en el gráfico y eso no conviene. Porque si hay muchos trazos, pues malogra la vista, ¿no? Pero si tú trazas el segmento BQ, que sería un radio tal como X, este radio BQ es igual con el radio BE. Esos radios son a la vez cuerdas en la circunferencia de celeste. La cuerda BQ es igual con la cuerda BE. Ahora, como las cuerdas BQ y la otra BE son iguales, entonces el arco BE con el arco BFQ son iguales. Y como el arco EQ mide 106 grados, para 360 grados faltaría 254 grados. Eso quiere decir de que esos dos arcos que son iguales, uno BE y el otro BFQ, cada uno sería 254 entre 2, o sea, 127 grados. ¿Ya? Hay que razonar de esa manera para no hacer tantas operaciones. Porque si no, pues, nos demoraríamos que tanto, ¿no? Una vez que tengamos calculado este arco que es 127 grados, calculamos el ángulo en el vértice F, sería 127 entre 2, o sea, 63,5. Con lo que este ángulo sería 26,5 grados. ¿Ok? Bueno, una vez hecho eso, nos damos cuenta que ese triángulo rectángulo tiene este ángulo de 26,5 grados. La razón de cateto sería de 1 a 2. O sea, BF tendría que ser la mitad de X. X medios. Ahí tendría que ser la mitad de X. X sobre 2. Y luego por el teorema de Pitágoras, en ese triángulo BEF, digo, en el triángulo de vértices BEF, por el teorema de Pitágoras, fácilmente te vas a dar cuenta que EF sería X medios por la raíz del número 5. Fácilmente. No creo que sea tan complicado darse cuenta de ese simple hecho. ¿Ya? Solamente tienen que usar correctamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Y sería la hipotenusa 100 más 100, o sea, 200. Con lo cual ya se puede calcular X. Sería 400 entre la raíz de 5. Si ustedes dividen 400 con la raíz de 5, eso sale 80 veces la raíz de 5. Tampoco creo que sea tan difícil calcular X, ¿ya? A estas alturas del partido, pues, supongo que ya están bastante entrenados, ¿no? En esos cálculos. Nos hemos pasado 2 minutos. Daremos por terminada esta sesión. Quedando para ustedes demostrar de que este circuncentro está justamente en esta línea AC. Eso ya queda de tarea para ustedes. Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada esta sesión. Su silencio lo dice todo. Nos pasaremos entonces a retirar. Dice...